Bueno, buenos días. Entonces, vamos a… Ahora pues que hubo la serie de charlas de asma, vamos a hablar ahora de asma severa, especialmente factores pues que tienen que ver con su severidad en estos siguientes 20 minutos. Entonces, para hablar de asma severa es importante que sepamos algo de pues, datos epidemiológicos. Es muy importante que sepamos que el asma severa como tal tiene una baja prevalencia, es decir, la gran mayoría de pacientes pediátricos que seguramente ustedes van a ver o han visto a lo largo de toda su práctica médica, la gran mayoría van a ser pacientes con asma leve o asma moderada. Realmente el asma severa no es el gran porcentaje de pacientes asmáticos pediátricos. Sin embargo, hay un dato muy interesante y es que los poquitos pacientes o el número no tan elevado de pacientes con asma severa tienen una serie de uso de recursos en salud, de consultas a urgencias, hospitalizaciones, cuidados intensivos de manera repetida, que hay datos que han reportado que hasta el 50% del gasto en salud en asma se lo llevan esos pacientes asmáticos severos. Es decir, vemos que a pesar de que no es una patología con una prevalencia tan alta, pues sí es importante tenerla en cuenta pues por la posible mortalidad que tienen estos pacientes y por el gasto tan importante que tienen el gasto de salud en asma específicamente. Un punto muy importante en cuanto a asma severa es que tenemos que tener muy claro qué es asma severa. Asma severa de pronto la podemos ver desde muchos puntos de vista. Hoy vamos a hablar del asma severa como el asma severa crónica, no de la crisis asmática severa, sino del asma severa crónica. A pesar de que aparentemente fuera un término que fuera, digamos, fácil de identificar, realmente si revisamos la literatura hay muchísimas formas como los diferentes investigadores o las diferentes personas han definido asma severa. Hay una revisión donde se hace una revisión sistemática y se han revisado. Encontraron que en 122 publicaciones han encontrado 60 definiciones diferentes de asma severa. Como vemos, no es un problema fácil. El asma severa se puede definir de muchas maneras. Y pues esta forma de definir asma severa lógicamente tiene un impacto muy grande para todo, desde la estimación de la prevalencia de asma severa en adelante. Entonces es muy importante que sepamos, que ahora lo vamos a ver, cómo se define asma severa, aunque parece algo relativamente sencilla, no lo es. Antes de que sigamos, quiero que revisemos unas características que se han descrito en la literatura, pues que se han encontrado de manera consistente que tienen los niños que tienen asma severa. Realmente, un dato muy importante, ya lo mencionaba ahora Elida, los pacientes que tienen asma severa tienen una mayor sensibilización alérgica, es decir, en niños se ha encontrado una correlación muy importante entre un alto nivel de sensibilización alérgica y asma severa. Esto no es así en adultos, esta correlación es mucho más débil en adultos, pero en niños se ha encontrado que esta correlación es bastante más alta que en adultos. También se ha encontrado una correlación entre asma severa y el incremento de óxido nítrico exhalado. También tenemos datos funcionales respiratorios, hay una asociación entre la limitación al flujo aéreo y atrapamiento de aire con síntomas de asma severa. También hay evidencia de que hay una correlación con cambios estructurales de la vía aérea y aumento de la inflamación de la vía aérea y el estrés oxidativo. Todas esas son como las características tanto clínicas como paraclínicas y funcionales pues, que se han encontrado en los pacientes pediátricos con asma severa. Bueno, pero volvamos otra vez a lo que les mencionaba hace un rato, la definición de asma severa. Como les decía, es un tema que pues, se podría pasar o se podría como intentar ver muy rápido, pero realmente es muy importante. ¿Cómo vamos a definir o qué vamos a considerar que es un paciente pediátrico que tiene asma severa? Entonces, hay dos términos que no son iguales, están correlacionados, están correlacionados entre sí, están interrelacionados, pero que se refieren, digamos, a conceptos diferentes. Tenemos por un lado la severidad del asma y por otro el grado de control de asma. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de la severidad de asma? La severidad del asma se refiere a la dificultad que nosotros tenemos en controlar la enfermedad con un determinado tratamiento. Si nosotros damos un tratamiento y la enfermedad tiene un cierto grado de dificultad o tenemos un cierto grado de dificultad en lograr el control de la enfermedad, ya estamos entrando en el terreno pues, del asma severa. ¿Qué es el control del asma? Como les digo, es un concepto interrelacionado, pero no es igual. Es el grado en que los síntomas de asma son aliviados por el tratamiento. Vemos que es un poquito, si uno lo lee muy rápido les parecería lo mismo, pero realmente son diferentes. ¿Qué sabemos o qué tenemos en cuanto a definiciones de asma severa?
en un grupo de trabajo que se realizó en Génova en abril del 2009, la Organización Mundial de la Salud definió, hicieron un grupo, con un grupo de expertos, sacaron un consenso que eso derivó en un documento de cómo, entre otras cosas, de cómo se iba a definir el asma severa. Tenemos un reporte también del año pasado en que un esfuerzo conjunto de la Asociación Americana de Tórax y la Sociedad Respiratoria Europea, entre otras cosas, también ellos sacaron su definición de qué vamos a entender como asma severa. Y vamos a ver que, aunque se parecen en algunas cosas, esas dos definiciones, incluso hacer definiciones, digamos, de alguna manera estandarizadas y aceptadas, son diferentes. Entonces, este es un artículo que se le ha publicado en 2011. Vemos que los autores son dos personas ampliamente conocidos en el campo de la neumología pediátrica, el doctor Andrew Bush y la doctora Sar, de Sudáfrica, en los cuales ellos, pues, entre otras cosas, nos cuentan, digamos, cuáles fueron los resultados de ese consenso que se realizó por la Organización Mundial de la Salud en el 2009 para definir asma severa. Y vemos que la definición que ellos nos dan es esta. El asma severa la definen como un asma no controlada que puede resultar en el riesgo de exacerbaciones frecuentes y severas, o incluso el paciente puede llegar a morir, o reacciones adversas a los medicamentos o morbilidad crónica, incluyendo alteración en función pulmonar y alteración del crecimiento pulmonar. Entonces vemos que esos son como los tres conceptos que incluye la definición de asma severa de la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces algo muy importante es que en la Organización Mundial de la Salud incluyen 3 grupos de pacientes, o digamos, no es que sean 3 definiciones de asma, sino que incluyen como 3 grupos de pacientes que todos corresponden a asma severa. El primer grupo es muy interesante. Son pacientes que nosotros de alguna manera los habíamos visto en nuestra práctica clínica, pero no teníamos cómo encajarlos, y como eran los pacientes que de pronto no tenían diagnóstico de asma o de pronto no tenían tratamiento y eran muy sintomáticos. Son pacientes que de pronto habíamos visto, eran pacientes que tenían síntomas muy persistentes, se exacerbaban muy frecuentemente, pero al nosotros ir a revisar a esos pacientes realmente no tenían ni siquiera un diagnóstico y mucho menos un tratamiento adecuados. Entonces uno decía, pues sí, claro, pues por síntomas es asma severa, pero es que no está tratada. Entonces, ¿será que yo sí lo defino como asma severa o no? Entonces, lo bueno de este primer grupo de la Organización Mundial de la Salud es que nos permite encasillar a esos pacientes en este primer grupo. Es decir, son pacientes que tienen síntomas de asma severa, efectivamente, son pacientes muy sintomáticos, con muchas exacerbaciones, con muchos síntomas, pero que por algún motivo no habían sido diagnosticados, no tenían buen acceso a salud, o estaban siendo tratados por médicos que no tenían acceso a buenas guías de manejo, o no tenían una buena adherencia a la terapia controladora. Entonces, son pacientes que, a pesar de que uno dice, no, pues de pronto ese paciente tiene síntomas severos, es por falta de diagnóstico de tratamiento, pero realmente tiene síntomas de asma severa. Este primer grupo es el que más se ha mencionado, que puede ser más frecuente en los países de bajos y medianos ingresos, como los pacientes que de pronto podemos ver nosotros con más frecuencia. Es decir, este grupo es el pacientes con asma severa que vemos en nuestro medio. El segundo grupo son pacientes que tienen asma severa, difícil de tratar, pero es debido ya a pacientes que tienen comorbilidades o circunstancias ambientales adversas. Y el tercer grupo es ya la que nosotros llamamos como tal el asma resistente a la terapia, dentro del cual está el asma resistente a corticoides, que son pacientes que tienen una buena terapia, pero a pesar de que tienen una terapia, como hablamos ahora, prácticamente en el nivel 4, nivel 5, no está bien controlada, o está apenas controlada con este tratamiento, pero si se intenta bajar un poco la terapia, el paciente pierde el control. Entonces son los 3 grupos que la Organización Mundial de la Salud habla de asma severa. Aquí los vemos el gráfico de estos mismos 3 grupos. Son pacientes, tenemos aquí un paciente con asma bien controlada con máxima terapia y pacientes pobremente controlada con máxima terapia. Vemos que hay pacientes que tienen un asma difícil de tratar, un asma no tratada, que es la que les menciono que es importante para nuestro medio, y lo que llamamos el asma resistente a la terapia. Y por este lado tenemos los pacientes que son severos pero que sí responden a la terapia. Bueno, y este es el documento del consenso que les cuento del publicado el año pasado, en que se hizo un esfuerzo conjunto de la ATS y de la ARS, de la Asociación Americana de Tórax y la Europea Respiratoria. Entonces, ellos definen asma severa como el asma que requiere tratamiento con dosis altas de esteroides inhalados
Ellos hablan de dosis altas de esteroides inhaladas en niños. Este documento salió especialmente para niños mayores de 6 años. Y ellos hablan de dosis altas de esteroides inhalados cuando hablamos de peclometasona o budesonida más de 800 microgramos al día, prafluticasona más de 500 microgramos al día o paraciclesonida más de 160 microgramos al día. Eso es lo que refieren en este documento, dosis altas de esteroides inhaladas para niños mayores de 6 años. Entonces, asma que requiere tratamiento con dosis altas de esteroides inhalados más un segundo controlador que puede ser los LABAs, los beta de acción prolongada o los antileucotrienos o incluso esteroides orales para que es decir, son pacientes que requieren esa terapia para que los pacientes no pierdan el control de su asma, o los pacientes que a pesar de esta terapia no logran el control del asma. Esos son los que ellos definen como asma severa, sino que esta es una definición, digamos, que está un poco menos diseñada para países, digamos, en vías de desarrollo o de bajos y medianos ingresos, porque ellos dicen, aunque reconocen, pues que ellos aunque reconocen que hay pacientes que no tienen acceso a medicamentos o que no tienen un diagnóstico, o digamos todos los problemas, digamos, típicos de los países de bajos y medianos ingresos, dicen que ellos realmente la definición es para pacientes a los cuales se les da la terapia, es decir, ellos no tienen en cuenta el primer grupo de asma de la Organización Mundial de la Salud. Como estamos viendo, ellos hablan mucho acá del asma controlada. Hablan de que los que requieren esta terapia para que el asma no pierda el control o los que no logran el control. Entonces, como ellos hablan del control del asma, entonces ellos también dan la definición de qué es el asma controlada. Entonces, en ese mismo documento ellos hablan de 4 criterios para que estamos hablando de que un paciente no tiene el asma controlada. Dice que si el paciente cumple al menos uno de esos 4 criterios, pues estamos hablando de un asma no controlada, que como vimos es importante para la definición que ellos dan de asma severa. Uno, entonces hablan de un pobre control de síntomas. Entonces ellos hablan de unos puntajes en unos cuestionarios del ACQ, del ACT, mayor de 1.5, menor de 20, o de los criterios para asma pobremente controlada del NAEP o del GINA. Entonces dicen que sí, ese es uno de los 4 criterios para que nosotros hablemos de que el asma no está controlada. El segundo son pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes y severas, que requieren 2 o más ciclos de corticoides orales al año. El tercer criterio en el año inmediatamente anterior. El tercer criterio son exacerbaciones serias, son pacientes que han estado en el año anterior al menos una vez hospitalizados o en cuidados intensivos o que requirieron ventilación mecánica. Y el cuarto criterio para hablar de una asma no controlada son pacientes que tienen limitación del flujo aéreo, es decir, son pacientes que tienen una relación BEF1 capacidad vital forzada abajo y que tienen un BEF1 post beta 2 menor del 80% del predicho. Entonces, esos son los pacientes que tienen esos son uno de los 4 criterios que tienen, pues que dan en este documento para hablar de asma no controlada. Quiero contarles que de estos cuestionarios que tenemos para controlar el asma, tenemos uno que publicamos el año pasado, en el cual lo validamos en pacientes, validamos el cuestionario en español en pacientes pediátricos, que es la versión pediátrica del ACT. Es decir, si ustedes quieren valorar el grado de control de asma, es importante que sepan que ya tenemos una versión validada de este cuestionario y la pueden utilizar tanto con fines clínicos como de investigación para ustedes detectar cuando un paciente tiene un asma no controlada. Bueno, en este documento también ellos hablan pues de una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene asma no controlada. Y entonces hablan de esos tres pasos que nosotros necesariamente tenemos que seguir. Primero, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un paciente con asma severa, según este documento, es primero saber si realmente lo que tiene el paciente es asma o es otra cosa. Ellos hablan de un porcentaje hasta del 30% en los cuales los pacientes tienen una patología diferente que no es asma. Los estamos tratando y lo estamos diagnosticando como asma, pero si hacemos una evaluación más minuciosa, más detallada, nos damos cuenta que hasta el 30% de los pacientes no tienen asma, sino tienen otra patología. Entonces el primer paso es ver si realmente es asma o es otra cosa. El segundo paso es si el paciente realmente tiene asma, es que tenemos que mirar comorbilidades y factores contribuyentes que nos pueden estar favoreciendo a que el paciente tenga un asma no controlada, y hablan especialmente de estas 2 condiciones. La baja adherencia terapéutica, hasta incluso un poco más de la mitad de los casos, es la causa de que los pacientes tengan un asma entre comillas severa, y
digamos, un factor que a veces nosotros lo obviamos o lo damos por hecho o no lo chequeamos cada vez que nos enfrentamos a nuestros pacientes, es una mala técnica inhalatoria. Y el tercer paso es la determinación de los fenotipos para optimizar la terapia de una manera más dirigida. Entonces, ¿qué hacemos para saber si el paciente, para el primer paso, si el paciente realmente tiene asma? Lo primero que tenemos que hacer, como pues para muchas cosas o para todas las cosas en medicina y en pediatría, es hacer una buena historia clínica. Tenemos que interrogar qué síntomas tiene el paciente, cuáles son los desencadenantes, cuáles son los factores ambientales. Y pues especialmente ya en niños mayores nos podemos ayudar de pruebas de función pulmonar. Es muy importante que hagamos una curva flujo-volumen pre y postbroncodilatador. No se les olvide siempre que pidan una espirometría o una curva flujo-volumen tiene que ser pre y postbroncodilatador para intentar determinar si hay reversibilidad de una posible obstrucción bronquial. Y es muy importante para el caso, pues para todos los casos, pero especialmente para el asma severa, que nosotros pidamos una curva flujo-volumen y valoremos tanto el asa inspiratoria como el asa expiratoria, porque dentro del diagnóstico diferencial del asma severa, como vamos a ver en un momento, está una patología que hablamos de obstrucción de la vía aérea superior, disfunción de cuerdas vocales, es decir, hay patología de la vía aérea superior que a veces puede ser mal diagnosticada como asma y de pronto simplemente al detectar una asa expiratoria amputada podríamos sospechar que se trata de una patología diferente al asma. Tenemos también las pruebas de broncoprovocación, tanto con ejercicio como metacolina. Tenemos incluso pruebas de volúmenes pulmonares y el test de difusión de monóxido de carbono. Y en este documento pues aconsejan que un paciente que esté en este nivel pues debe ser remitido a un centro especializado para hacerle una serie de exámenes secuenciales para descartar estas patologías. Que son las que se parecen o se podrían en determinado momento confundir con asma y ser clasificado el paciente como un paciente asmático severo. Tenemos lo que les comentaba ahora, la disfunción de cuerdas vocales, la respiración disfuncional, la bronquiolitis, está la neumopatía aspirativa, toda la prematurez y toda la enfermedad respiratoria asociada con prematurez, la fibrosis quística, tenemos las inmunodeficiencias tanto adquiridas como congénitas, la disquinesia ciliar primaria, pacientes que tienen compresión o obstrucción de la vía aérea central pueden ser en algún momento mal diagnosticados como asma, pacientes con cuerpo extraño, malformaciones congénitas incluyendo anillos vasculares, los pacientes con malasia de la vía aérea, traqueobroncomalacia, pacientes con tumores, incluido el tumor carcinoide. Y para terminar tenemos pacientes que tienen masas mediastinales, agrandamiento de ganglios linfáticos, cardiopatías congénitas, sobre todo pues cuando hay aumento de tamaños de cavidades, aumento del tamaño de la arteria pulmonar, pacientes con enfermedad intersticial y pacientes con enfermedad del tejido conectivo son el listado más importante de enfermedades que nosotros tenemos que tener en mente para cuando estamos enfrentándonos a un paciente con asma severa, para considerar de pronto o estar seguros si realmente estamos enfrentados a un paciente asmático o no. El segundo punto es, si nosotros ya finalmente determinamos que el paciente sí es asmático, pero tiene asma severa, tenemos que estar seguros si el paciente tiene un factor contribuyente o una comorbilidad que nos puede estar favoreciendo que el paciente pues no se controle adecuadamente con el manejo habitual del asma y que sea considerado un paciente asmático severa. Tenemos en primer lugar en niños muy importante la rinosinusitis, es muy importante sobre todo ya en niños ya un poco mayores, factores de la personalidad, tenemos percepción de la enfermedad, percepción de los síntomas, ansiedad, depresión, son síntomas que a veces nosotros pasamos por alto pero que definitivamente pueden tener que ver con el grado de control y con la severidad del asma. Volvemos a mencionar la disfunción de cuerdas vocales, la obesidad, la exposición a humo o cigarrillo. Sabemos que estos pacientes tienen una menor respuesta a tratamientos habituales o dosis habituales de corticoides inhalados. Pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, ya se mencionaba ahora. Importante tener en cuenta también el síndrome de hiperventilación, incluso factores hormonales, premenstruales, menarquia, enfermedad tiroidea y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, son pues entidades. Y también tenemos que tener en cuenta medicamentos como los AINES, la aspirina, los bloqueadores beta-adrenérgicos o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como condiciones o medicamentos o factores, digamos, que nos pueden, digamos, alterar el grado de control del asma.
Y quiero, para terminar, mostrarles dos estudios que se han realizado pues en nuestro medio, uno en Bogotá, en Colombia, y uno que se hizo en Brasil, en la cual pues eran estudios que lo que intentaban determinar eran condiciones o características que tenían los pacientes y que se asociaban con asma severa. Este fue un estudio que publicamos en el 2008 en el Journal of Asthma, pues realmente es un estudio pequeño, un estudio de corte transversal. Lo hicimos con una muestra por conveniencia de pacientes que asistieron a una clínica de asma simplemente. Es decir, ahí vemos que ya hay un posible sesgo de selección, incluimos 175 niños de 2 a 16 años con diagnóstico clínico de asma y realizamos un diagnóstico de asma severa por síntomas tanto diurnos como nocturnos y por el tratamiento. Eran pacientes que, de acuerdo a los criterios de las guías, si tenían síntomas de asma leve y no tenían tratamiento, se consideraban como asma leve, pero si el paciente tenía síntomas de asma leve y tenía tratamiento para asma elevada, se consideraba asma moderada y así sucesivamente. Es decir, para definir asma severa teníamos en cuenta los síntomas diurnos, nocturnos, pero también el tratamiento que el paciente estaba recibiendo. Vimos que apenas el 16% de la muestra cumplió los criterios para asma severa y después de hacer un análisis multivariado encontramos que los predictores, no se les olvide que es un estudio de corte transversal, es decir, lo que encontramos son asociaciones, no podemos hablar de causalidad, sino simplemente asociaciones entre variables. Encontramos que las variables que se asociaron con que los pacientes tuvieran asma severa o síntomas de asma severa eran el nunca haber recibido lactancia materna, una edad materna menor de 30 años al momento de tener a los niños, al momento del nacimiento de los niños, el uso frecuente de acetaminofén en los 12 meses previos, hermanos mayores al momento del nacimiento del niño y primaria o secundaria como el mayor nivel educativo de la madre. Fueron los predictores independientes de asma severa. Y el otro estudio que les mostré fue un estudio que publicaron también, se publicó en el Journal of Asthma en el 2011. Es un estudio de casos y controles, pero que realmente la metodología también es un estudio de corte transversal. Y fue una muestra muy parecida, una muestra por conveniencia de 171 niños de 12 a 12 años, sino que aquí la definición de asma severa fue un poco diferente. Realmente ellos lo que estaban mirando eran los pacientes que tenían asma persistente versus asma intermitente. A pesar de que el título hablan de asma severa, realmente ellos lo que buscaron fue predictores de asma, de síntomas de asma persistente. Entonces, lógicamente, el porcentaje fue mucho mayor, fue el 61%, y encontraron 3 predictores independientes también con análisis multivariado: el inicio de asma antes de los 2 años, el nivel de educación paterna menor de 9 años y el bajo ingreso familiar fueron los predictores que encontraron de asma severa. Entonces, las conclusiones: el asma severa tiene una baja prevalencia, pero es responsable de un importante porcentaje del gasto en salud en asma. Es importante tener en cuenta la definición de asma severa para estimar la prevalencia y realizar comparaciones entre diferentes estudios. Se deben utilizar definiciones aceptadas y estandarizadas de asma severa, y los pacientes con asma severa deben tener un enfoque y aproximación sistemáticos. Muchas gracias.